Buenos días, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a revisar las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios en el capítulo número 2. Vamos a la lectura de los 5 primeros versículos. Dice la palabra del Señor a todos los hombres: Hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros que están escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Amigos y hermanos en la fe, este capítulo 2 nos habla acerca de lo que conocemos como las excelencias de la sabiduría. Dios nos está diciendo algunas cosas que tenemos que hacer y lo dice de manera puntual. Aceptar la palabra. Si aceptas mi palabra y si guardas estas cosas dentro de ti, aceptar significa de que a pesar de que yo no puedo estar de acuerdo, yo lo que piense lo dejo a un lado y acepto solo lo que Dios me está diciendo, solo acepto su consejo, porque sé que Él nunca falla. Y mis pensamientos o cualquier tipo de razonamiento queda atrás. No es que pasa a segundo plano, ya no sirve, solo acepto el consejo del Señor. Y luego que lo acepto, me dice el Señor que lo debo guardar en mi corazón. ¿Qué debo guardar? Su palabra, sus consejos, sus mandamientos. El Señor nos habla aquí de invocarlo. Habla de que debe estar atento a nuestro oído. Debemos buscar como a un tesoro escondido, dice la palabra del Señor. Es decir, se habla de los sentidos espirituales. Nuestro oído, nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, todo nuestro ser, espiritualmente hablando, debe estar involucrado en la búsqueda de Dios para obtener esa sabiduría que proviene de lo alto. Y dice la palabra en el versículo 5, que es una promesa, y le invito a que usted lo lea conmigo nuevamente. Dice: entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Es decir, es un proceso diario, que no importa que tengamos 40, 50, 80 años, es un proceso diario que tenemos que hacer de buscar el favor de Dios, de buscar la sabiduría del Señor hasta que el Señor nos llame a su presencia. El Señor Jesucristo nos dijo, como podemos leerlos en los evangelios: buscad y hallaréis. El Señor quiere que lo busquemos diariamente. Su palabra, su presencia. La voluntad de Dios justamente es que nosotros conozcamos el temor de Dios. ¿Y el temor de Dios a qué se refiere? A aborrecer lo malo, a detestar, a menospreciar, a echar de menos, a no extrañar, a no tener ningún vínculo ya con lo que antes practicábamos el pecado. Y cada cual de nosotros, cada uno, practicaba ciertos pecados. Y esos pecados Dios no quiere que ya tengamos vínculo alguno, sino que más bien los aborrezcamos, que los detestemos, que no tengamos nada que ver con ellos. Cuando no hay temor de Dios en la persona seguirá practicando el pecado. Los antiguos. Y lo peor de todo es que si no tiene temor de Dios, obviamente va a adquirir hábitos nuevos pecaminosos, es decir, practicará pecados antiguos y practicará pecados nuevos, lo cual es, ante los ojos de Dios, detestable. Dios odia el pecado. Cuando hay temor de Dios en la persona ya no va a practicar el pecado. La persona se preocupará más por tener un vínculo estrecho con su Señor, va a tener una comunión con Dios. Va a haber frutos de arrepentimiento y de santidad. Y su testimonio dará luz al mundo, porque Dios nos llamó a ser luz. Estamos entendiendo la palabra del Señor y el Señor no quiere que seamos necios. Si leemos, si leemos con atención en este capítulo 2, del versículo 10 al 18, vamos a notar qué pasa con aquellas personas que no tienen el temor de Dios, con aquellas personas que no son sabias. El versículo 11, por su parte, nos dice que cuando entre la sabiduría en nuestro corazón, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a guardar la prudencia, la discreción, y nos va a librar de muchas cosas.
Pero a los que no tienen la sabiduría de Dios, ¿qué creen que le va a pasar? Leamos. Dice que las personas que no tienen sabiduría están en mal camino, que comparten con hombres que hablan cosas perversas, que son personas que abandonan los caminos rectos, los caminos de santidad, que andan por sendas tenebrosas de pecado, que estas personas se gozan haciendo el mal, perjudican a otros, dañan a otros, viven en pecado y se gozan y se mofan del pecado. Andan con mujeres, con hombres que no son sus esposos, ni sus esposas respectivamente, no lo son. Bien sea andan adulterando o fornicando, porque no se han casado. Viven relaciones maritales cuando Dios no las ha autorizado. No están casados, dicen que es su esposa y es su concubina, su conviviente. No hay relación autorizada por Dios. Sus pies, sus sendas van hacia el país de las sombras. Y lo que les espera obviamente es la muerte. Hay muchas cosas que se deben analizar, pero en esta mañana lo hacemos de manera breve. Si en nosotros no está la sabiduría del Señor, es porque nosotros no estamos buscando el Señor. La voluntad de Dios es nuestra santificación. El que se junta con sabios, dice la palabra, sabio será. El que se junta, se asocia con necios, con pecadores, será quebrantado. No estamos hablando de no saludar a los no creyentes o de no trabajar en un lugar donde no haya creyentes. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de la vinculación, de las asociaciones que se hacen entre personas que se dicen ser cristianas con aquellos que no lo son. Y que participan y practican de aquellas cosas que no le agradan al Señor. Todo aquello que hagamos o que no hagamos, si no va a honrar al Señor, si no lo honra, es pecado. Para finalizar, nosotros tenemos que aceptar la palabra del Señor, tal cual como es. La palabra de Dios es limpia, purifica nuestra alma, renueva nuestro entendimiento. Al aceptarla debemos guardarla, atesorarla, proteger nuestra mente, aislarnos del pecado, asociarnos con personas que teman del Señor, compartiendo la palabra del Señor con aquellos que no conocen aún de Dios. Honremos al Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Él quiere que seamos sabios. Su voluntad es que seamos sabios. Su voluntad es nuestra santificación. Y recordemos que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia y esa es una mayor motivación para seguir buscando su rostro y adquirir su sabiduría para vivir como Él quiere en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestro entorno familiar y social. Dios les bendiga.